Amigos y amigas, un gusto que esté con nosotros, un placer que disfrute el inicio de esta semana. Somos su entrevista informativa en La Jugada, acá en Canal Gen TV. Estamos realizando hoy, pues en nuestra edición de día lunes, vamos a conversar un poco de cómo estuvo el Observatorio Internacional en cuanto al proceso de elecciones presidenciales que realizábamos el día de ayer acá en el país. Y para ello quiero darle la bienvenida a Patricio Zamorano, quien es analista internacional, subdirector del Consejo de Asuntos Hemisféricos de Washington, D.C., con quien vamos a conversar de cómo observaron ayer el proceso electoral. Patricio, bienvenido en La Jugada. Un tremendo placer estar aquí celebrando un poco la democracia, lo que ha pasado ayer de manera impecable, ¿no? Claro, nosotros y pues todos lo sabemos, los salvadoreños, el mundo también estuvo muy pendiente del proceso de elecciones que se realizaba el día de ayer, desde muy temprano, en donde los organismos internacionales también destacan esa buena logística, esa transparencia con lo que se realiza el proceso electoral. Quiero iniciar preguntándole, ustedes como misión pues, de Observatorio Internacional, ¿cómo evalúan el proceso de las elecciones presidenciales realizadas el día de ayer? ¿Cómo ven el papel que han jugado las instituciones, el papel que jugó principalmente el Tribunal Supremo Electoral ante este proceso? Yo te diría que fue extremadamente importante la forma en que tanto las autoridades del organismo electoral como el gobierno tuvieron una participación impecable. Ha sido una jornada que deja al país muy bien parado. El país ha madurado de una manera electoral y democrática de forma importante. Y yo te diría que la noticia más trascendental es que independientemente de los resultados, claro, el país funciona, funciona de una manera normal y se respeta un poco la voluntad del pueblo salvadoreño. Claro. Y yo diría que ese es el tema fundamental, cómo el gobierno y las autoridades electorales que se determinan desde el gobierno da garantías de transparencia a toda costa. Y eso yo diría que es lo que nos llamó más la atención como observadores electorales ayer, sí. Claro. ¿Cuál también fue, ustedes se desplazaron en el interior del país, estuvieron participando en distintos puntos del territorio nacional? ¿Qué pueden destacar de este proceso que pues ayer veíamos nosotros y que pues lamentablemente tuvo mucho ausentismo en el país? Lo decía el Tribunal Supremo Electoral, pero ¿qué pueden destacar ustedes también de la participación de la población? Un proceso que se realizó con normal tranquilidad. ¿Hubieron algunos detalles que son pues muy normales siempre en todo proceso? Mira, lo que vimos ayer, yo tuve la oportunidad de ir a una cantidad enorme de zonas en la ciudad, muchas escuelas, lugares de clase media alta y de clase trabajadora, y la verdad es que es impresionante la disciplina de la gente. Es cierto que quizás a nivel de la participación general hay mucho que avanzar, pero comparado eso con el resto de los países, yo te diría que en general son buenas cifras. Claro. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay menos participación, hay más abstención incluso de la que tuvimos acá. Y en ese sentido yo no sería tan crítico en cuanto a eso. Alrededor de un 50% o un poco menos de participación no es tan malo. Yo diría que El Salvador está en buen pie. Se puede mejorar, claro, pero la verdad que lo que vimos ayer como observadores internacionales fue muy positivo en cuanto a la participación de la gente. El Tribunal Supremo Electoral tenía previsto que participara un 65% de la población salvadoreña apta para votar, y el resultado final que arrojan los datos es del 38% de la participación de la población salvadoreña el día de ayer. Y cómo también pues es importante el recibimiento que les da a ustedes el Tribunal Supremo Electoral, cómo han visto la apertura de este organismo que dirigió el día de ayer este proceso electoral. Yo diría que es bien positivo. Siempre es importante que los tribunales supremos electorales tengan transparencia y que se abran a la observación internacional. Por supuesto que hay que reconocer que hay ciertos países que no lo facilitan. El caso de los Estados Unidos, por ejemplo, es bastante importante. Estados Unidos no permite observaciones electorales y en el país han habido
problemas, yo diría, importantes de falta de conteo o de irregularidades que ha afectado la participación popular. Eso en Estados Unidos. En los Estados Unidos. Así que eso te demuestra un poco lo importante que es tener una observación internacional, especialmente cuando como gobierno, que es el caso de El Salvador, hay una voluntad para hacer las cosas bien. Yo te diría que lo que se demostró ayer, al contrario de lo que algunos candidatos, especialmente el candidato ganador, nos llamó mucho la atención los llamados que hacía a la posibilidad que hubiera fraude en el caso de que su opción no fuera la beneficiada por los resultados finales. Es complicado para la democracia cuando tú te expresas de esa forma solamente en un escenario de perder. Cuando ganas, entonces no hay fraude. Entonces había mucha información en cuanto a eso, muchas opiniones políticas sobre la posibilidad de un supuesto fraude electoral. Ya con los resultados concretos hay ganadores, hay perdedores y no vamos a escuchar esa denuncia de fraude. Claro. Entonces es importantísimo tener una responsabilidad política frente al electorado, cada voto cuenta. Y en este sentido, cuando tú tienes un gobierno como el actual que garantiza ese tipo de transparencia, es importante respetar el espacio democrático. Claro, ¿cómo han visto ustedes también la madurez de los distintos institutos políticos que el día de ayer también desvirtuaban el tema de un posible fraude electoral y justamente también salieron al paso a aceptar los resultados preliminares que se estaban emitiendo por el Tribunal Supremo Electoral? Eso es importante, yo te diría que muestra un poco cuál es la madurez política del pueblo salvadoreño. El actual gobierno ya lleva 10 años en el poder, yo diría que el final feliz es el hecho de que no importa el resultado, eso se respeta. Y hay muchos sectores, tanto especialmente en el plano internacional, que da dudas en cuanto a eso. Y se ha demostrado ayer que los resultados se respetan, que la voluntad popular es sagrada. Y eso yo te diría que hay que destacarlo, que como observadores internacionales, las decenas de personas que acudimos al país para observar de una manera transparente, imparcial, todo lo que aconteció ayer, la verdad es que es un gran ejemplo de cultura cívica y eso es importante destacarlo, ¿no? Por supuesto. También quiero que destaquemos un poco de cuál es la importancia de la participación de las observaciones internacionales en estos procesos que vienen a construir y a madurar la democracia de cada una de las sociedades en nuestra región y también garantizan esa transparencia, esa legitimidad con la que se han realizado estos comicios en el país. Ha sido extremadamente importante. Yo te diría que el país se ha abierto a la comunidad internacional de una forma sana. Nuevamente repito, no todos los países aceptan este tipo de observaciones electorales y no es solamente para garantizar el voto nacional, es importante dar una visión internacional de transparencia. ¿Cómo nos mostramos nosotros a la comunidad internacional en cuanto a los resultados de este proceso? Yo te diría con mucha positividad, que la verdad es que ha sido un tremendo ejemplo de cómo los candidatos perdedores han asumido que perdieron y que se garantizó la paz social. Claro. Y eso es importante. Repito nuevamente, porque muchas veces cuando hay estos eventos electorales viene el resultado final y se olvida un poco el pasado reciente. Es importante acordarnos. Había candidatos que estaban hablando de fraude electoral antes de que ocurrieran las elecciones y eso yo lo catalogaría como una irresponsabilidad política. Hay que tener cuidado con eso. Es importante mantener la integridad de las instituciones y de los sistemas, hacer llamados previos a que va a haber fraude o que si hay un cierto resultado va a haber violencia, como pasó con el candidato ganador. Justamente veíamos nosotros y también... Yo diría que eso es bastante peligroso, ¿no? Veíamos nosotros en el transcurso del cierre ya de la tarde del proceso, como a eso de las 3:30 ayer, que nosotros dábamos cobertura a este proceso, el llamado que hacía también infringiendo el silencio electoral uno de los candidatos, en este caso el candidato que resulta ganador del proceso electoral, y el Tribunal Supremo Electoral también impone una sanción sobre infringir la ley electoral que estaba siendo violentada. Así es, eso demuestra un poco el punto que estábamos haciendo. Yo diría que hubo algunos hechos
relacionados con eso, en que no se hace caso a la legalidad electoral, cuando si el propio candidato no da el buen ejemplo, es muy complicado imponer a la población ese tipo de regulaciones, ¿no? Efectivamente, yo te diría que esperamos que el país como sociedad, tanto oposición como gobierno o el nuevo gobierno, entienda que en temas electorales y en temas de voto democrático, el tema de una cultura de la transparencia es vital, y el tema del respeto hacia las normas y hacia la posibilidad de perder. Es muy complicado cuando tú asumes como medida de presión política, empiezas a hablar de fraude cuando no ha acontecido ningún tipo de pista que te dé una conclusión real en cuanto a eso. Eso es bien complicado, y teníamos preocupación en cuanto a eso. ¿Qué va a pasar si el candidato que ganó el día de ayer pierde? Entonces, ¿qué va a pasar con la institucionalidad? Yo diría que esperamos que la población se haya dado cuenta de ese tipo de gestos, que no se olviden para que no se repitan. Lo importante es dar una conclusión positiva de lo de ayer, que hubo cierto intento de manipulación política con respecto a la posibilidad de perder o ganar, y eso podría haber traído consecuencias. Así que el país ya no está para eso. Yo diría que luego de los acuerdos de paz, cuando el FMLN, por ejemplo, accede al gobierno, bajo el gobierno de Funes, que también pasó exactamente lo mismo, al otro día de esa elección, muchos garantizaban, especialmente de la que sería la oposición, que iba a haber violencia, que el país se iba a destruir, y el hecho de que la ex guerrilla asumiera el gobierno implicaba la destrucción de la sociedad, y una serie de advertencias bastante dramáticas. Al otro día de la elección, el caso mío, también tuve el tremendo placer de ser observador electoral de esa elección también. El primer triunfo de Mauricio Funes fue extremadamente positivo ver cómo el país enfrentaba ese triunfo de una manera normal. Fue otro triunfo de la paz, fue otro triunfo de la cultura cívica, de la verdadera democracia. Porque era complicado, era una transición complicada, ir de Arena a un gobierno del FMLN, y el país demostró su madurez. Entonces, lo de esta semana me recordó un poco el mismo tipo de amenazas, ¿no? Si yo no gano, significa que hubo fraude y va a haber violencia. Ese mensaje, que está bastante simplificado, por cierto, pero como ejemplo, es muy complicado para el futuro del país, y esperamos que no se repita, ¿no? Claro. Vamos a irnos, Patricio, a nuestra primera pausa, pero también al regresar vamos a hablar un poco de cómo nos vemos nosotros ante la comunidad internacional, de cómo evalúan ustedes el papel fundamental de las instituciones que han participado el día de ayer, y ese análisis geopolítico que hay que hacer de este proceso, que es muy importante para la historia de nuestro país. Regresamos. Gracias por estar con nuestra sintonía. Si usted está almorzando en este momento, feliz provecho, y deseamos también los mejores éxitos en este arranque de una nueva semana acá en el país. Hoy estamos conversando con un representante de las distintas misiones internacionales de observadores electorales que participaron el día de ayer con nosotros en este proceso muy interesante, en donde también la comunidad internacional emite sus buenos resultados, ese buen análisis de que ha sido un proceso transparente, un proceso que ha garantizado pues el libre ejercicio del derecho democrático de elegir a nuestro presidente de la República. Y está con nosotros Patricio Zamorano, quien es analista internacional, subdirector del Consejo de Asuntos Hemisféricos de Washington, D.C. Quiero preguntarle, Patricio, ¿cómo nos situamos nosotros ante la región? Ese análisis geopolítico que se puede hacer de este proceso que articula a distintas instituciones del Estado y que participan y garantizan el libre ejercicio del derecho democrático de elegir al presidente de la República, también garantizando esa inclusión de los diferentes sectores. Yo diría que es bastante positiva. Yo he hecho análisis o observaciones electorales en varios países. He estado en México, he estado en Honduras, he estado en Colombia y en El Salvador muchas ocasiones, y tengo que destacar que las instituciones funcionan aquí en el país. Entonces yo diría que a nivel centroamericano está bastante bien. Comparemos un poco con Honduras, por ejemplo. Honduras el año pasado hubo una situación extremadamente polémica, donde la propia Organización de Estados Americanos, la OEA, en su informe final de las elecciones presidenciales de Juan Orlando Hernández, señaló claramente que hubo fraude. De una manera elegante, señala que hubo unas irregularidades tremendas
que no le permite certificar los resultados que le da ganador a Orlando Hernández. Sin embargo, se termina con un tema de hecho, aceptando el gobierno del presidente de facto Hernández, pese a que la propia OEA lo declaró claramente que no podía certificarlos. Con observación electoral y todo, y con una observación importante que es de la Organización de Estados Americanos, que se supone que te va a dar ciertas garantías, ¿no? Entonces, ese ejemplo yo te diría que simboliza un poco lo peor que puede pasar en una elección cuando un organismo internacional tiene la voluntad de investigar y tiene la voluntad de declarar de manera clara, no podemos asegurar que la elección fue libre, soberana y democrática. Claro. Y esa es una situación grave porque tú estás traicionando la voluntad de millones de tus ciudadanos. Como observador electoral uno penetra de una manera bien sensible los barrios donde la gente vive. Estás metido en uno de los eventos, yo diría, más fundamentales de la ciudadanía, en que la gente tiene que hacer un esfuerzo extra. No es fácil ir a votar, no es fácil ser vocal de mesa, no es fácil ser presidente de mesa, no es fácil ser vigilante ni observador internacional. Son muchas horas, es mucho sacrificio personal. Entonces, el hecho de que participe tanta gente, aunque fuera una abstención alta, la abstención alta no es un tema de El Salvador, la abstención alta es un tema continental mundial. Claro. Estamos en una etapa de mucha libertad, en que el voto no es obligatorio, la gente puede optar. Entonces, pese a todo eso, El Salvador yo te diría que da un excelente ejemplo. Yo ya he estado en observaciones varias veces en el país, yo digo unas 4 ocasiones, y siempre ha sido exactamente lo mismo. En los sectores populares, en los sectores de clase alta, hay mucha movilización, y eso yo te diría que es muy destacable, ¿no? ¿Cómo analizan ustedes, Patricio, ese ausentismo que se da no solo en el país, sino que en las regiones centroamericanas y que por supuesto marca también ese ejercicio de que tiene la población de participar en unas elecciones libres y es un derecho constitucional de cada uno de los ciudadanos? Es un fenómeno preocupante y yo te diría que es un poco porque el mercado de las ideas está bastante sobresaturado. Tenemos el estímulo de las redes sociales y tenemos mucho cinismo en la población y eso no es bueno. Cuando digo cinismo es cuando la gente siente que su voto no importa, siente que la clase política maneja todo y que no importa lo que el ciudadano haga, el resultado final en cuanto a la institucionalidad o a su vida diaria va a ser exactamente lo mismo. Y elección tras elección queda clarísimo que quien sea presidente importa, va a afectar la vida de la gente. Hay ciertos... Las decisiones que se toman para la población. Así es, hay ciertas pautas ideológicas que el candidato trae, hay ciertas cosas negativas que el candidato puede traer. Si efectivamente hay raíces de corrupción, el elegir a cierto candidato, y lamentablemente tenemos muchos ejemplos de muchos candidatos que provienen del mundo empresarial, que están vinculados ya cuando ya son presidentes. Hay investigaciones, hay errores de conducta y nos enteramos de un escándalo de corrupción. Entonces, es importantísimo por quién se vota. Es importantísimo también que la gente vote en cuanto a calidad, que sepa quién es el candidato de manera real. Claro. Y el problema que estamos enfrentando es un fenómeno de imagen, en que la imagen importa más que la sustancia, ¿no? Y los pueblos cometen errores históricos a veces. Es democrático, el pueblo eligió, pero basado en información incompleta, con manipulación, etcétera. Entonces, ese es el problema de la abstención. Yo te diría que le hace un mal favor a la democracia real, ¿no? Claro, tenemos nosotros, uno de los retos principales como país es construyendo un electorado informado, un electorado que vote conscientemente de lo que nos plantea la agenda de la coyuntura nacional. Por ejemplo, diferentes temas que están en esa agenda de nuestro país, por ejemplo, el derecho humano al agua, esos son temas que también son centrados y que tendrán también que desarrollarse en este contexto de estos 5 años de la nueva elección presidencial. Así es, y yo te diría que hay una confusión en cuanto a eso, porque tenemos un candidato ganador, y este es un tema más de análisis político, ¿no? Tenemos un candidato ganador que se supone que tiene un discurso socialdemócrata que es
expulsado de su partido original, de izquierda, que hace una alianza con un partido muy de derecha, de valores conservadores, y que hace un mensaje que termina siendo elegido por las urnas, ¿no? Esa es la realidad, lo que he descrito es la realidad concreta. Entonces, ahí hay una confusión de imagen que yo diría que el electorado tuvo que optar y que finalmente lo decide como ganador, pero llama la atención, o sea, desde el punto de vista internacional, llegando al país y un poco viendo cuál es la coyuntura política, yo te diría que es un tema de los tiempos, ¿no? De cómo los candidatos diluyen un poco su mensaje, ¿no? Son candidatos de imagen, son candidatos de contenido de redes sociales. Llama muy fuerte la atención que no hubo un debate presidencial. Que no participó en un debate presidencial. Claro, que ciertos candidatos, especialmente el candidato ganador, no quiso exponerse, al parecer, a un debate presidencial. Eso en la mayoría de los países nunca se había visto. Un candidato tiene que ser capaz, especialmente si es un candidato mediático que usa las redes sociales, tiene que ser capaz de defender su programa de gobierno de una manera íntegra y de una manera transparente. Yo sé que hubo llamados a que hubiera ese tipo de debate y es lamentable que no se hayan dado. Yo te diría que el debate no es solamente un tema de imagen. Claro. Tú ves un poco, quedan al desnudo, sin guión, los verdaderos valores, las contradicciones. Permite conocer el perfil de quién será el próximo presidente de un país. Así es, yo te diría que lo que vimos fue una parte del candidato. No todo el candidato, lamentablemente. Pese a las nuevas tecnologías, pese a las redes sociales, porque claro, tú puedes decir, no, yo estuve expuesto al escrutinio público porque usé las redes sociales, usé las nuevas tecnologías, pero no implicó una discusión... Un conocimiento profundo. Exacto, una discusión de calidad. Claro. Yo sé que hubo llamados, yo creo que es malo para la democracia que un candidato presidencial no quiera debatir. No entiendo por qué un candidato presidencial con la responsabilidad que va a tener se niega a debatir, y es problemático que la población no valore esa falencia, ¿no? Que decir, bueno, ¿por qué el candidato X no quiere debatir? ¿Por qué no quiere expresar ideas sin guión? ¿Por qué no quiere confrontar proyectos de país de una manera transparente? Y yo te diría, yo no sé si esas preguntas el electorado común las tuvo, ¿no? Porque hay ciertas señales de rupturismo que son atractivas para cierto electorado. Hay nuevo electorado que no tiene nada que ver con la guerra civil, por ejemplo, que tiene otro tipo de valores, que es más joven. Entonces, fue bien interesante, yo te diría, esta última elección. Yo creo que la vamos a estar analizando todo este año y viendo cómo va el desarrollo. El nuevo gobierno, digamos, qué tipo de valores, yo te diría que despierta curiosidad, qué tipo de valores vamos a ver, valores políticos y la forma de aplicar una agenda política, ¿no? Yo te diría que esa es una pregunta pendiente, que es bien curioso, porque cuando tú eliges a un candidato con el porcentaje, con la mayoría mínima, ¿cierto?, de 50% más uno, ganó, uno más o menos entiende cuál es el programa, cuál es la carga valórica que viene acompañado con ese presidente, ¿no? En este sentido, yo te diría que hay muchas preguntas, yo te diría porque no se dio una candidatura profunda de ideas, fue más un poco de imagen, ¿no? Claro. Muy importante estas reflexiones, este análisis que realizan también los observadores electorales internacionales que han participado. Vamos a irnos a nuestra segunda pausa, pero al regresar, ya para ir finalizando nuestro espacio de esta entrevista, vamos a preguntarle a nuestro invitado esas últimas observaciones, esas recomendaciones también que se brindan al electorado salvadoreño, que viene a fortalecer nuestra democracia que está pues en construcción y que usted es parte fundamental de que nosotros vayamos haciendo un mejor país. Regresamos. Retomamos nuestra señal para seguir conversando sobre el proceso electoral que finalizó el día de ayer. Estamos con Patricio Zamorano, quien es del Consejo de Asuntos Hemisféricos de Washington. Es parte también de las misiones distintas que participaron el día de ayer como observadores internacionales. De manera general, Patricio, ¿cómo cuántos países han estado acompañando este esfuerzo en la construcción de nuestra democracia? Muchos. Yo te diría que tuvimos
una cantidad enorme de países, vino gente de Suecia, de Alemania, de Canadá, Estados Unidos, Argentina, Perú, Bolivia, tuvimos gente de México, de Honduras también. La verdad que fue, yo diría, una fiesta internacional. Eso es bueno, que el país se abra, que invita a la observación internacional. No hay nada negativo en cuanto a eso, al contrario, mucha transparencia. Así que yo quiero felicitar un poco a todas las autoridades por la voluntad, ¿no? Porque como repetíamos, por ejemplo, Estados Unidos no acepta observaciones electorales internacionales, ¿no? Pero habiendo problemas de fraude, ha habido problemas de fraude o de falta de transparencia en los conteos, en el estado de Florida, por ejemplo, gravísimo, cuando se eligió el presidente Bush, por ejemplo, el caso de Florida fue dramático, ¿no? Y el sistema electoral de los Estados Unidos tiene muchas falencias y no hay observadores internacionales, pero El Salvador sí se abre y eso yo te diría que demuestra transparencia y eso es muy importante. Ayer hablábamos también con uno de los invitados en el análisis que se hacía durante las elecciones de todas las garantías, de todo el mecanismo de seguridad con el que está construido la papeleta de votación y que es muy importante en nuestro país. Y también el papel que ha realizado las autoridades del país, por ejemplo, la Fuerza Armada, que juega un papel importante de seguridad, la Policía Nacional Civil, de garantizarle a toda la población la participación con normalidad y tranquilidad, el voto inclusivo también que el día de ayer se ha realizado. Sí, ayer estuvimos con mi unidad internacional, por lo menos en 8 o 9 centros de votación y la verdad es que fue impecable el tema de la seguridad, hay que destacar eso, la Guardia Nacional y la Policía, la verdad es que excelente, muy preocupadas, no vimos yo por lo menos en primera persona puedo decir que no vi ningún tipo de abuso o irregularidad, al contrario, se notaba que la policía había sido muy bien entrenada, que están ahí para servir a la gente, no para restringir nada. Así que eso es muy bueno. Quiero preguntarle, Patricio, ya para cerrar, ¿cuáles son esas recomendaciones que vienen a abonar a nuestros procesos democráticos, a construir mejor una democracia del país y, por supuesto, agradecerles a ustedes de que están participando con nosotros? Yo diría, bueno, hay varios temas técnicos y varios temas políticos en general. Yo diría que lo técnico, quizás es cierto que el voto está muy bien protegido. Hay una serie de mecanismos de conteo para prevenir que haya votos extra, votos falsos, etcétera, etcétera, que la gente, su voluntad sea equivalente a un solo voto y que no haya fraude. Yo diría que el país está muy bien en cuanto a eso. El diseño de la boleta dejó mucho que desear y se comentó en la conferencia de prensa de hoy, de la observación internacional en el Hotel Intercontinental, que efectivamente la boleta había temor dentro de gente como yo que ha hecho estas observaciones muchas veces, que estaba mal diseñada, que había una posibilidad de confusión. El hecho de que la coalición de partidos más de centro-derecha estuviera enumerada como partidos individuales, había una posibilidad de confusión si había un cruce, si había gente que por si acaso votaba por Gana y por Arena o por el FMLN y el PDC y combinaba partidos extraños que no pertenecían a la misma coalición, pudieran provocar que se declarara nulo o otro tipo de confusiones en cuanto a eso. Debió haber ido la coalición como un solo recuadro, una sola bandera o un solo recuadro de una manera agrupada, ¿no? Nos llamó mucho la atención. Escuchamos algunas de las explicaciones, pero es que la verdad que no tenía sentido. No hay nada positivo de la forma en que se diseñó la papeleta electoral. Estoy seguro que las autoridades electorales del país tomaron nota de este tipo de observaciones. Hay que tener mucho cuidado porque no siempre se habla de fraude, pero puede haber consecuencias similares a un fraude si algo tan importante como el diseño de la papeleta no está hecho bien. Por supuesto. Otra recomendación quizás que depende de la cultura cívica de los países, hay ciertos países que lo hacen, en que el conteo se hace público. Es decir, cualquier persona, y tú puedes controlar, puedes cerrar el local de votación y la gente que esté adentro y que se comporte de una manera cívica, y por eso es que es importante que la policía esté ahí, puede ser testigo. Cualquier persona del barrio alrededor de este colegio electoral, de esta escuela donde se vota, puede ver cuando se abre la urna y cuando se muestran los votos. Eso yo diría que da mucha transparencia. En general, el sistema electoral en El Salvador en general es muy bueno, así que yo quiero felicitar a toda la gente que nos está viendo, que tuvo todo
toda la incomodidad de ir a votar, el calor, el hambre. Entusiasmo que se vivió Fue ayer. impresionante. Ojalá que eso continúe para el futuro. No importa quién gane, es bueno para el país. Claro, de manera final, esa reflexión que nos dejan los resultados de este proceso aquí en el país. Sí, yo te diría que nuevamente es destacable con resultados que son negativos para el gobierno, el hecho de que se reciban de una forma, yo te diría, bastante íntegra y respetuosa de la voluntad del pueblo. No es fácil perder cuando uno es gobierno. Y yo te diría que todas estas amenazas de fraude o esta advertencia de posible violencia que podrían haber empañado un acto que es importantísimo para el futuro del país, no dio resultado. Yo diría, ojalá que la clase política tome nota de eso, no hacerlo nunca más, no entrar a este tipo de especulaciones que puede provocar una confrontación muy fuerte. Y yo diría que es ejemplar el hecho de que el gobierno actual pierda de una manera mayoritaria y que se respeten los resultados y que no pase absolutamente nada extra a eso. Yo diría que eso es ejemplar. Felicitaciones al pueblo salvadoreño, felicitaciones a las autoridades políticas y a las autoridades del plano técnico. Han hecho una jornada democrática excelente. Un ejemplo de la madurez política del gobierno salvadoreño ante estos resultados. Así es. Lo que quiero agradecerle a Patricio Zamorano, quien es, como ya lo decíamos, analista internacional de pues el Consejo de Asuntos Hemisféricos de Washington, D.C. Gracias por haber participado con nosotros. Deseamos un feliz retorno a ustedes, a sus lugares de residencia y, por supuesto, muy importante que hayan acompañado este proceso democrático en el país. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Vamos a irnos nosotros, pues termina nuestra emisión de este día. Regresamos el día de mañana. Recuerde, descanse y, por supuesto, éxitos en este inicio de semana.